ver, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Aquí nada más en su pantalla pueden ver un breve resumen de lo que hemos revisado de números complejos en forma trigonométrica la sesión anterior. Eso fue lo que vimos el jueves pasado. Habíamos visto que los números complejos los podemos representar en un plano coordenado que le llamamos el plano complejo, y además podíamos catalogarlos a partir de una magnitud y una orientación. En este caso, pues la magnitud, que es esta, r igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada, es lo que le llamamos el módulo. Y la orientación es esta: un ángulo φ calculado a partir del arco cuya tangente es b sobre a y que le llamamos el argumento. Bueno, tomando en consideración eso, nada más vimos dos de las propiedades en forma trigonométrica. La primera era la igualdad, y entonces si yo tenía un número z igual a r cis de phi, w igual a s cis de alfa, es decir, coseno y seno para cada uno de los dos números, estos iban a ser iguales si tenían el mismo tamaño, r igual a s, y los argumentos eran iguales considerando las vueltas de 360 grados, precisamente porque necesitamos considerar que al tomar ángulos podemos dar vueltas completas, una circunferencia completa, y de todos modos estaríamos llegando al mismo lugar. Y por último, lo último que vimos la sesión anterior fue hablar un poco respecto al conjugado de un número complejo, que en forma binómica, que es como le conocimos a forma de un binomio, parte real más parte imaginaria, sabemos que el conjugado cambia de signo a la parte imaginaria, es decir, b cambia de signo. Para observar eso en forma trigonométrica, en realidad lo que hace geométricamente el conjugado es, si yo tengo el número por aquí, este es mi número z, el conjugado pues cambia de signo la parte imaginaria y lo que hace es reflejarlo sobre el eje de los reales, sobre el eje real, y encontramos que la forma de calcular el conjugado es a partir de el mismo módulo, pero el ángulo varía de 360 menos phi, que vendría siendo este angulito que tengo acá, ¿no? Este es phi y este recorrido en sentido contrario es menos phi. Bueno, hasta ahí nos habíamos quedado respecto a la forma trigonométrica. Hoy vamos a ver unas cuestiones un poquito más avanzadas respecto a operaciones de los números complejos en forma trigonométrica. Y si nos alcanza el tiempo, pues comenzamos a ver la parte de la forma exponencial. Entonces, lo que vamos a hacer hoy tiene que ver con las operaciones. Las operaciones que vamos a poder realizar en forma trigonométrica. Y aquí nada más quiero comentarles algo rápidamente. La justificación de por qué las operaciones las realizamos, como vamos a mencionar a continuación, yace en la forma exponencial. Entonces, una vez que veamos forma exponencial, ya sabremos por qué estamos realizando las operaciones en forma trigonométrica, tal cual como lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La suma en forma trigonométrica no tiene expresión.
Entonces, esto es lo primero que debemos tomar en cuenta. De esta forma, es necesario que cada vez que realicemos la suma en números complejos, nos pasemos a forma binómica. Si tengo dos números complejos en forma trigonométrica que se están sumando, no hay de otra. Hay que pasarnos a forma binómica. Y eso pues es nada más aplicar el coseno y el seno del argumento. La razón de que no exista una suma en forma trigonométrica es porque tanto el argumento como la magnitud, el módulo del número complejo, están mezclando ambas partes, tanto la real como la imaginaria. Lo voy a subir un momento, ahora abajo. Aquí en las ecuaciones de transformación nos damos cuenta que R lo obtenemos al sumar los cuadrados de A y B. Y phi se obtiene a partir de un cociente de B sobre A y calculándole la función arco cuya tangente. Es decir, estamos mezclando parte real y parte imaginaria para encontrar el módulo y el argumento. Y la suma solo la podemos realizar parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, al mezclar estas dos partes en la forma trigonométrica, ya no podemos realizar la suma directamente. Debemos pasarlo a su forma binómica. Entonces, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. La suma siempre la vamos a hacer en forma binómica. Y como la resta es un caso especial de la suma, va a suceder lo mismo. Cada vez que sumemos o restemos números, lo hacemos en forma trigonométrica, en forma binómica. Y eso quiere decir que la multiplicación y la división sí las podemos hacer en forma trigonométrica. De hecho, como les comentaba, esas operaciones las vamos a fundamentar directamente en el álgebra usual, bueno, no usual, álgebra elemental, a partir de leyes de exponentes y la forma exponencial del número complejo. Entonces, una vez comentado esto, tomemos el caso de multiplicación y división. Recordarán que en forma binómica la multiplicación de dos números complejos pues es el producto de dos binomios directamente, simplificando todas las potencias cuadradas de i que nos devuelvan. Y que la división se tiene que realizar al multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Entonces ahí es un poquito largo el proceso de realizar multiplicación y división en forma binómica, pero en forma trigonométrica lo tenemos más simple. Porque si yo tengo los números complejos z y w, aquí z es igual a r cis de phi, w es igual a s cis de alfa. Si yo quiero primero realizar el producto z por w, lo que hago es multiplicar los módulos y sumar los argumentos. Eso es lo único que hacemos para realizar la multiplicación en forma trigonométrica. Y les reitero, esto lo vamos a ver cuando estemos definiendo la forma exponencial, porque ahí es donde se justifica de una forma más puntual. Por el momento dejémoslo así
Y ya después justificamos por qué podemos hacer esto en la multiplicación de números en forma trigonométrica. Y por otro lado, si la división me indica los inversos de la multiplicación, los inversos multiplicativos, entonces cuando yo divido z entre w, en lugar de multiplicar módulos, los divido, y en lugar de sumar argumentos, los resto. Y con esto, pues ya tenemos una forma de realizar multiplicaciones y divisiones en números complejos, usando su forma trigonométrica. Aquí podemos darnos cuenta, pues, de que el desarrollo operacional de multiplicación y división, pues es bastante simple en comparación con la forma binómica. Entonces, aquí les puedo hacer un consejo, les puedo dar un consejo respecto a cómo trabajar los números complejos. Sumen siempre en forma binómica y multipliquen y dividan siempre en forma trigonométrica, en la medida de lo posible, para que pues tengan una forma de simplificar el trabajo al momento de manipular los números complejos. A ver, al momento, ¿tienen algún comentario? Bueno. En este momento no voy a ver como tal ejemplos al respecto de la multiplicación y división. Los vamos a ver ya directamente cuando comencemos a resolver ecuaciones. Y pues entonces ya retomamos la forma de operar. Por lo pronto, quiero que veamos un par de operaciones con números complejos especiales para que podamos comenzar a plantear algunas ecuaciones y ya después vemos qué sucede con la forma exponencial del número complejo. Entonces, antes de realizar ejemplos de la multiplicación y división, quiero que hablemos de la potenciación en números complejos. En este caso, para esta operación, la potenciación, pues no es otra cosa más que tomar el número complejo y elevarlo a un exponente. En este caso, nada más vamos a considerar por el momento exponentes naturales. En un rato más ya le agregamos exponentes fraccionarios y exponentes negativos. Que bueno, del exponente negativo lo podemos tomar a partir de las leyes de exponentes, pero en un momento revisamos eso. Ahora, ¿por qué tomo en cuenta esto? Supongamos que tenemos el número z igual a más bi. Pues es un binomio. Al final de cuentas, parte real más parte imaginaria tiene dos términos, entonces el número complejo es un binomio. Eso quiere decir que si yo elevo a más bi a alguna potencia n, al cuadrado, al cubo, a la quinta, a la 27, a lo que ustedes quieran, el cálculo de la potencia cae directamente en el desarrollo del binomio de Newton. Toda la teoría del binomio estaría aplicada directamente sobre la potencia de un número complejo en forma binómica. Ahora, si yo les digo, pues hay que elevar el número complejo al cuadrado, bueno, en forma binómica no hay ningún problema, por el hecho de que podemos elevar el binomio al cuadrado del primero, más 2 veces primero por segundo, más cuadrado del segundo, y con eso es suficiente.
No habría más que realizar. Al cubo todavía es manejable. Cubo del primero más 3 veces cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces primero por cuadrado del segundo, más el cubo del tercero. Pero ya hablando de potencias superiores, de n igual a 4 o mayor, pues ya es más complicado el estar manejando qué es lo que está sucediendo con la potencia en forma binómica. Digo, es posible que en algún momento sea necesario calcular, por ejemplo, 1 más i elevado a la quinta. Bueno, pues aquí resulta que desarrollando el binomio a la quinta nos vamos a tardar un poco, porque hay que desarrollar y simplificar, porque vamos a tener varias potencias de i. Entonces, no es muy práctica la forma de elevar un número complejo a una potencia en su forma binómica, salvo que sean 2 o, si ustedes quieren, 3, potencia 3. Con esos todavía podemos manejar. Entonces, lo que debemos hacer pues es más fácil pasarnos a forma trigonométrica, porque como lo tenemos aquí arriba, pues resulta que en forma trigonométrica solo voy a sumar ángulos y a multiplicar módulos. Eso quiere decir que si el número complejo lo tengo expresado en forma trigonométrica, al elevarlo a una potencia n, entonces estaría multiplicando este número por sí mismo n veces. Es decir, tendría r6 de phi por r6 de phi, así sucesivamente, por r6 de phi. Y pues como estamos en forma trigonométrica, los módulos se van a multiplicar. Entonces, aquí hay que tomar en consideración que aquí tengo 1, 2, así sucesivamente hasta n r6 de phi, debido a que estoy elevando el número a la potencia n. Estoy multiplicando a z por sí mismo n veces. Entonces, bajo esta situación, voy a dejar aquí subrayado, al multiplicar r por sí mismo n veces, pues obtengo r a la n. Y como en la multiplicación de números complejos en forma trigonométrica sumo los ángulos, estoy sumando phi, 1, 2, así sucesivamente, n veces. De esta forma, la potencia de un número complejo en forma trigonométrica la calculamos como r a la n por cis n phi. Debido a que estamos sumando n veces phi y estamos multiplicando r veces por sí mismo. Entonces, aquí pues nos damos cuenta que es más rápido desarrollar la potencia del número complejo en forma trigonométrica a desarrollarlo en forma binómica. Les reitero, los casos cuando elevamos al cuadrado o tal vez al cubo puede ser más eficiente en forma binómica porque son desarrollos rápidos. Pero más adelante de la potencia 4 es más conveniente que lo realicemos en forma trigonométrica. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? ¿Qué pasó? Es decir, esto.
Ah, es que eso es la derivada. La derivada de un binomio. De la función potencia, pero con un binomio. En realidad, lo del desarrollo del binomio de Newton tiene que ver siempre y cuando estemos ya involucrando las cuestiones de cálculo. Bueno, y nada. Ahora, nada más una cuestión rápida. A este le llamamos el teorema de Moivre o de Moivre o de como quieran pronunciarlo. Y es un teorema que nos puede ayudar a calcular las potencias de números complejos y que lo podemos extender para calcular las raíces de esos números complejos. Entonces, no solamente vamos a calcular potencias, sino que también vamos a calcular raíces y vamos a ver, a justificar por qué cuando calculamos una raíz cuadrada nos devuelve el más menos. Aquí quiero preguntarles, ¿en cálculo vieron la justificación de por qué al tomar una raíz cuadrada necesitan considerar más o necesitan considerar menos? No, pero ¿por qué? Mm, tiene un poquito que ver porque pues precisamente las raíces pares de números negativos es lo que da inicio a lo que estamos viendo, a lo de números complejos. Pero más que esos signos me refiero a, por ejemplo, cuando dicen, pues x cuadrada es igual a 2. Eso quiere decir que x es igual a más menos raíz de 2. En cálculo les indicaron por qué aparece esto. Bueno, desde el punto de vista de cálculo, eso aparece porque existen dos valores que al elevarlos al cuadrado se pierde su signo y tiene que ver con el valor absoluto. Recordemos que una de las propiedades del valor absoluto es que al elevar al cuadrado el valor absoluto se simplifica. Entonces, cuando yo tomo la definición de cálculo de valor absoluto, x si x es mayor o igual a 0, o menos x si x es menor a 0, cuando elevo al cuadrado, observen lo que va a pasar. Tomo el primer caso, elevo al cuadrado y pues el valor absoluto se simplifica. Ese es el primer caso, aquí lo subrayo en color blanco. El segundo caso, valor absoluto de menos x al cuadrado,
Esto me quedaría como menos x al cuadrado. Y entonces menos 1 al cuadrado es 1 y x cuadrada pues es x cuadrada. Este segundo caso lo pongo aquí en color amarillo. Si yo nada más les digo, a ver, tengo aquí este número x cuadrada. ¿Qué número tuve que elevar al cuadrado para tener x cuadrada? ¿X o menos x? ¿Cuál de los dos me devuelve x cuadrada? Los dos. Por eso es que hay que tomar en cuenta los signos más y menos. Bueno, esa es una justificación dada desde el punto de vista de cálculo, que no involucra números complejos. Al extender el teorema de De Moivre, entonces vamos a dar otra justificación de por qué cuando yo tomo una raíz cuadrada debo considerar signos positivo y negativo. Y eso no solo lo vamos a extender a los números reales, también a los números complejos en general y a los números imaginarios que están incluidos en los complejos. Y eso viene de directamente tomar raíces de números complejos. Entonces, el desarrollo que vamos a hacer a continuación yace primero en el teorema de De Moivre. Eso por una parte. Y por otra, yace también en la igualdad de números complejos. Entonces, nada más les recuerdo acá cuál es la igualdad de números complejos. Por acá la tenemos. La consideración de las vueltas de 360 grados. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es verificar cómo podemos calcular las raíces de los números complejos en forma trigonométrica. Siempre lo vamos a hacer en forma trigonométrica debido a que ya vimos que la potenciación es más simple en esta forma de representar al número complejo. No hay mucho que realizar. Y pues en este caso tendríamos la misma situación con la radicación, lo que serían las raíces de los números complejos. Entonces, ¿al momento tienen algún comentario o alguna duda? Bueno. Pero antes de que se me olvide, ya se me estaba pasando. Antes de ver la radicación. La sesión anterior habíamos comentado un poquito de las potencias de I. Bueno, sucede que este número I es un tanto especial. Bueno, esta unidad imaginaria es un tanto especial debido a sus potencias. Recordemos que habíamos dicho, lo voy a poner por aquí, I cuadrada es igual a menos 1. Bueno, a ver, si yo tomo en consideración la potencia 1, I a la 1 pues sigue siendo I. Todo esto debido a las leyes de los exponentes. Cuando ustedes toman un número o algún elemento elevado a la 1, pues es el elemento en sí. Bien. Si toman un elemento elevado a la 0, que no sea 0, les devuelve 1. Entonces, cualquier elemento elevado a la 0, siempre y cuando no sea 0 o infinito, bueno, infinito ni siquiera es un número, entonces no lo tomo en cuenta, nos devuelve siempre 1. Y entonces la última potencia de I sería I al cubo, que es menos I. ¿Por qué es menos I? Pues porque I al cubo la pueden expresar por leyes de exponentes como I
que está multiplicando a y cuadrada. Y como y cuadrada es menos 1, entonces menos 1 por y, pues les devuelve automáticamente menos y. Bueno, entonces, estas son las 4 potencias básicas de la unidad imaginaria. No vamos a tener más. No es, por ejemplo, como la potencia de 2, que cuando elevan 2 a un exponente en particular, pues va a ser ese resultado va a ser único, no va a tener repetición en alguna otra situación. No va a suceder tampoco como el 1, que cuando lo elevan a una potencia, pues se queda exactamente igual. Aquí las potencias son cíclicas. Observen que son 4 potencias. Bueno, una forma de calcular las potencias de i directamente es realizar lo siguiente. Yo tengo una potencia de i, n, es decir, i elevado a la n. ¿Cuánto va a ser esto? Pues el algoritmo que vamos a aplicar es el siguiente. A n lo dividen entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque solo existen 1, 2, 3, 4 posibles resultados que les va a devolver una potencia de i. Por eso lo divido entre 4. Solo hay 4 posibles casos de resultado. Les va a dar un cociente y van a obtener un residuo. Entonces, este residuo, debido a la división entre 4, se va a encontrar entre 0 y 3. Es decir, cada uno de los exponentes que están presentes en las potencias básicas de i. Entonces, una vez que realicemos esta situación, solamente escribimos que el resultado de i a la n es igual al resultado de i a la r elevado a ese residuo. Cada vez que encontremos una potencia de i, la dividimos, el exponente lo dividimos entre 4, ignoramos el cociente y nos quedamos con el residuo. Ese residuo va a ser el resultado de alguna de las potencias básicas de i. Es el que me va a dar ese resultado. Por ejemplo, si yo tengo i a la 129, quiero saber cuánto es i a la 129. Pues realizo esta división. N, que es el exponente 129, lo divido entre 4. A ver, me va a quedar un cociente, que en este caso es 3 por 4, 12, para 12, 9. Para 12, 0, se baja el 9. Dos por 4, 8, para 9, 1. Me quedo con este residuo. Entonces, i a la 29 va a ser igual a i a la 1, y cuando vean acá cuánto vale i a la 1, el resultado es i. Y entonces aquí nos damos cuenta que las potencias de i, al ser cíclicas, pues las podemos calcular de esta forma, solamente dividiendo el exponente entre 4 y quedándonos con el residuo. ¿Qué de todo? Pues nada más es el exponente que me dice al cual está elevada i, y pues ya nada más escribo el resultado. Entonces nos vamos a i cuadrada y el resultado de esta potencia es menos 1. De nada. Entonces aquí para las potencias de i lo que les recomiendo es solamente hagan su división entre 4. Observen entonces que el residuo siempre va a quedar entre estos números de 0 a 3.
y ese ya les va a decir cuál es la potencia básica de i que les arrojará el resultado correcto. Bueno, pues ahora sí, ya una vez que hemos comentado esta situación de las potencias de i, lo que vamos a ver a continuación ahora sí es la radicación. Y más adelante vamos a ver cómo la radicación también tiene que ver con un ciclo. Aquí las potencias de i son cíclicas porque cada cierto tiempo regresan al mismo valor. Con las raíces vamos a observar que pasa exactamente lo mismo. Entonces, indíquenme si le puedo bajar. Vale. A ver, entonces, la radicación. ¿Cómo vamos a calcular la radicación en números complejos? Vamos a utilizar lo que sabemos del teorema de De Moivre. Voy a decir lo siguiente. Voy a decir que z es igual a un número complejo w elevado a la n. Digamos entonces que w es el número s cis de alfa elevado a la n. Aplico el teorema de De Moivre. Entonces z es igual a el módulo elevado a la n cis el argumento multiplicado por n. Entonces lo único que hice fue aplicar el teorema de De Moivre al número complejo w en forma trigonométrica. Bien. Pues ahora vamos a decir que z es un número en forma trigonométrica, que lo hemos manejado habitualmente como r cis de phi. Entonces, dense cuenta que aquí caemos en la parte que les había comentado de la igualdad, en el que un número en forma trigonométrica es igual a otro número en forma trigonométrica. Pues aplico las características de la igualdad. ¿Cómo hago la igualdad? Pues los módulos tienen que ser iguales, es decir, el número complejo debe tener el mismo tamaño. De ahí puedo tomar la raíz enésima del módulo para saber quién es S. Esa es la primera parte. La segunda dentro de la igualdad. El argumento tiene que ser igual al otro argumento, pero con vueltas de 360 grados. Entonces, debo tomar el ángulo phi con vueltas de 360 grados. Observen que puedo despejar de aquí el argumento alfa. Entonces, alfa va a ser igual a phi más vueltas de 360 grados. Todo esto dividido entre n. Observen que más o menos se observa lo que habíamos dicho del teorema de De Moivre. En el teorema de De Moivre habíamos dicho el módulo se eleva a la potencia. Debido a que las raíces son una potencia, fraccionaria en este caso, pues el módulo está siendo elevada a la fracción, al exponente fraccionario, 1 sobre n. Y los argumentos en la potencia del número complejo se multiplican por el exponente. Como en este caso el exponente es fraccionario, pues por eso es que n queda dividiendo. Entonces aquí nos damos cuenta pues, de que efectivamente podemos calcular las raíces de números complejos extendiendo el teorema de De Moivre.
Ahora, la parte que nos hace falta aclarar es cómo manejamos esto. Vamos a ver. Aquí ya podemos establecer que si W es la raíz enésima del número z, eso quiere decir que la raíz enésima de este número z se puede calcular como la raíz enésima del módulo cis el argumento con vueltas de 360 grados entre n. Bueno, entonces, ahí vamos a tomar en consideración que esta es la forma en la cual vamos a calcular los números, las raíces de números complejos. En un momento vemos qué es lo que sucede con ese valor k y cómo va a influir al aplicar las raíces de números complejos. Mientras tanto, ¿tienen algún comentario hasta aquí? Bueno. Indíquenme cuando ya le pueda bajar. A ver. Voy a dejar hasta aquí. La expresión ya completa de las raíces de números complejos. Aquí recuerden que k es el número de vueltas de 360 grados. Y además también recuerden que 0 grados es lo mismo que 360 grados. Precisamente porque estamos regresando al mismo lugar. Entonces, nada más tomemos en consideración esto, porque nos va a sacar de un par de apuros al momento de analizar qué es lo que está pasando con esta expresión de las raíces de números complejos. Entonces, nada más me voy a centrar directamente en el argumento. El resto del número, el seno, el coseno, la unidad imaginaria y el módulo, los voy a dejar por un lado, por el momento. A ver. Aquí tengo la expresión del argumento después de aplicarle la raíz del número complejo. Bien. El número de vueltas resulta que podemos catalogarlo. Cuando k es igual a 0, eso quiere decir que tengo 0 vueltas. No le estoy dando vueltas al número complejo. Es decir, si mi número complejo es 0 vueltas, pues lo dejo así. Una vuelta sería de esta forma. 2 vueltas sería de esta manera y así sucesivamente. Bueno, entonces, si yo tengo 0 vueltas para el argumento del número complejo, cuando sustituyo 0 aquí arriba, ¿están de acuerdo que solo me queda phi sobre n? Vale. A ver, ¿qué pasa cuando sustituyo k igual a 1? Pues el argumento que me va a quedar es phi más 360 grados sobre n. Porque k vale 1, le estoy dando una vuelta, estoy llegando al mismo lugar y tengo phi más 360 entre n.
Observen que conforme voy aumentando el número de vueltas, aquí voy a tener 360 por 2. Y así sucesivamente, así nos podemos ir. Bueno. Y después sumarle phi y dividirlo entre n, exactamente. Ajá, exactamente, 360 por 0, pues nos da 0, no lo sumamos con phi y por eso es que no aparece aquí los 360. A ver. Ahora aquí la pregunta es, ¿hasta dónde nos detenemos? ¿Dónde creen que será conveniente detenerse? ¿O le podemos seguir así infinitamente? Hasta 4. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Sí, podemos hacerlo varias veces. Aquí nos damos cuenta que al menos podemos hacerlo 3. Entonces, vamos a ver hasta dónde nos detenemos. Podemos seguir así evaluando con k igual a 3, k igual a 4, k igual a 5, k igual a lo que ustedes quieran. Y podemos llegar hasta, por ejemplo, k igual a n-1. Ahora, ¿por qué n-1? Pues porque recuerden que aquí está el exponente n. Y como está dividiendo, es posible que en alguna, en alguna de las evaluaciones aquí de k, pues ya pueda dividir este 360kn o 360k grados entre n. Entonces, voy a empezar primero con k igual a n-1. Aquí me devolvería la situación como phi más 360 grados por n-1. Y todo esto dividido entre n. Aquí ustedes pueden darse cuenta de que todavía no hay divisibilidad en estos. Debido a que n-1 pues no es divisible entre n. Por ejemplo, si ustedes toman 27 y 26, pues 26 no es divisible entre 27. Como 25 no es divisible entre 26 y así sucesivamente. Bueno, entonces llego ahí a k igual a n-1. Entonces me puedo pasar a k igual a n. Con k igual a n tengo phi más 360n grados y todo esto dividido entre n. Bien, la situación que sucede aquí es que como n es un denominador y en el numerador tengo una suma, puedo separarlos. Es decir, la suma la puedo separar entre phi sobre n más 360 grados por n entre n. Observen que aquí yo puedo simplificar n en el numerador con n en el denominador. De tal forma que esta situación me indica phi sobre n más 360 grados, es decir, que nada más le estoy dando una vuelta. Y recordemos que 0 grados es igual a 360 grados. Entonces, este que tengo aquí abajo, en realidad son 0 grados. Y observen que tengo aquí el argumento phi sobre n, que ya lo habíamos encontrado acá arriba.
cuando no le estoy dando vueltas de 360 grados, cuando le doy 0 vueltas. Y pues eso es lógico porque si no le estoy dando vueltas y le doy una vuelta, pues da lo mismo. Llego hacia el mismo lugar. Entonces, dense cuenta que cuando llego a k igual a n, obtengo el valor del argumento cuando k es igual a 0. Aquí vemos una situación cíclica como las potencias de i. Llega un momento en el que al evaluar un exponente, regreso al inicio de mis potencias, o en este caso de mis raíces. Entonces, para saber cuándo nos vamos a detener, está este número con k igual a n. Cuando le doy n vueltas de 360 grados a este argumento, regreso al primero que he calculado y por lo tanto el último diferente es cuando k es igual a n menos 1. De esta forma podemos ajustar las raíces de números complejos a la siguiente expresión. Nos vamos a detener hasta aquí. Ahí. Porque al siguiente ya le estaría dando la vuelta al inicio. Es decir, estaríamos calculando raíz, 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 raíz. Y cuando llego a este último, pues ya sé que voy a regresarme al primero, entonces ya no tiene sentido que lo calcule. Por eso es que me detengo justamente aquí. Porque es el último, la última raíz de número complejo que va a ser diferente a las anteriores. La siguiente ya va a ser la primera que obtuve. ¿Sí quedó clara esa última parte? No, aquí no hay que despejar nada. Aquí pues ya directamente sabemos cuánto valdría n. Ahí ya nada más es sustituir exactamente. Sí, aquí sí ya es lo que se realiza siempre para calcular raíces de números complejos. ¿Cómo que no tuviéramos el mismo valor? No, sí, siempre vamos a regresar al primero. Esto es cíclico, porque precisamente por las vueltas que estamos dando, estamos recorriendo una circunferencia. Y a una circunferencia, no importa el sentido que la recorramos, siempre regresamos al lugar del cual partimos. Ajá, exactamente. Y entonces aquí ya podemos ajustar que cuando calculo la raíz de un número complejo, pues la calculo de esta manera, considerando que k debe tomar valores desde 0, 1, 2, así sucesivamente, hasta n-1. Porque en n-1 va a ser la última raíz diferente. Y entonces, eso quiere decir que
un número z que es complejo ahora sí. Un número z que es complejo tiene n raíces enésimas complejas. Eso es lo que tendríamos para los números complejos, para calcular raíces de números complejos. Siempre vamos a tener n raíces enésimas. Es decir, si yo quiero calcular la raíz cuadrada de un número complejo, pues n vale 2. Ese sería el índice de la raíz. Entonces, cada número complejo tiene 2 raíces cuadradas. Cada número complejo va a tener 3 raíces cúbicas, 4 raíces cuartas, 5 raíces quintas y así sucesivamente. De ahí viene esa parte de n raíces enésimas de los números complejos. Y de ahí viene la primera justificación de por qué cuando yo calculo una raíz cuadrada de un número real, debo ponerle más menos. Porque un número real, al ser un número complejo, va a tener 2 raíces cuadradas, la positiva y la negativa. ¿Algún otro comentario que tengan al momento? ¿La qué? ¿Qué tiene? Sí, es lo que acabamos de hacer. Encontrar la raíz de un número complejo. ¿Algo más que deseen comentar? Vale, pues. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es primero quiero que veamos la geometría de las raíces y ya después comenzamos a ver un ejemplo ya un poquito complicado para utilizar las operaciones en forma trigonométrica que hemos visto al momento. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ay, ya se me acabó la pizarra. Díganme si les puedo borrar. A ver, voy a tener al número z igual a i. O bueno, en lugar de i, lo voy a poner como 1. 1 directamente. El número real, 1. Le voy a calcular primero sus 2 raíces cuadradas, luego raíces cúbicas, cuartas y hasta quintas. Hasta ahí nos vamos a quedar. Esto que vamos a hacer pues aplica para cualquier número complejo en cualquier situación que involucre calcular una raíz enésima. La única restricción es que todo debe estar en términos de la forma trigonométrica. Siempre debemos pasarlo a forma trigonométrica. Entonces, el número z igual a 1 lo voy a pasar a su forma trigonométrica. Primero en forma binómica completa, pues sería este.
Y si lo paso a forma trigonométrica, recordemos que las ecuaciones de transformación son r igual a cuadrada más b cuadrada y phi es igual al arco cuya tangente es b sobre a. A ver, tomando en cuenta esto, entonces r tiene que ser igual a al cuadrado, que es 1, más b al cuadrado, que en este caso sería 0. Y dense cuenta que aquí r es igual a 1. Para el caso del argumento, el arco cuya tangente es b, que vale 0, sobre a, que vale 1. Y entonces, el arco cuya tangente es 0. Aquí recuerden que la calculadora nos puede dar valores o de 0 o de 180 grados. Entonces, recuerden siempre pintar su número. Si aquí tengo el eje real, por acá arriba tengo el eje imaginario, 1 se encontraría de este lado. Y en consecuencia, el argumento para z igual a 1, pues son 0 grados. Precisamente porque se encuentra del lado derecho del eje real, en la parte positiva del eje real. Y como los ángulos los medimos desde ahí, pues resulta que son 0 grados. Eso quiere decir que z igual a 1 también lo podemos expresar como 1 cis de 0 grados. Lo estoy expresando aquí el 1, el módulo de manera explícita. En realidad no se escribe como todo en matemáticas. Si tiene un coeficiente 1, pues no se escribe el coeficiente, se escribe directamente lo que esté acompañando al 1, ¿no? Que en este caso sería el cis de 0. Es decir, cuando yo escribo x, en realidad lo que estoy tomando en consideración es 1x. Y pues nada más omitimos el escribir 1. Aquí también podríamos omitir el 1, pero para calcular las raíces lo voy a dejar así de manera explícita. Entonces, para este número primero le vamos a calcular sus raíces cuadradas. Le vamos a calcular sus raíces cúbicas, cuartas y quintas. Y después de eso, vamos a pintar todas esas raíces para ver qué es lo que nos da. Las vamos a dibujar en GeoGebra y pues vamos a observar cómo efectivamente nos va a formar una circunferencia donde vamos a estar recorriéndola constantemente y regresando exactamente al mismo lugar, por aquello de que estas raíces de números complejos son cíclicas. Bueno, entonces lo primero que necesitábamos era esto, el número z igual a 1 en forma trigonométrica. Ya lo tenemos. Indíquenme cuando le pueda bajar. A ver. Sí, exactamente. Exacto. Ajá. Ajá, exactamente. Vale, de nada. A ver, entonces, aquí voy a pintar nuevamente que estamos trabajando con z igual a 1
y esto es lo mismo que 1 cis de 0 grados. Entonces, voy a calcular la raíz cuadrada de z, que esto sería la raíz cuadrada de 1. Bueno, como ya sabemos, al calcular raíces cuadradas, pues el resultado nos tiene que devolver más y menos 1. Vamos a ver que con números complejos efectivamente nos devuelve eso. Entonces, le voy a poner primero la expresión de la raíz del número complejo de esta manera, recordando que k, varía desde 0, 1, 2, así sucesivamente, hasta n-1. Esos son los valores que puede tomar k. Bien, entonces, si yo estoy calculando aquí lo que es la raíz cuadrada de 1 cis de 0 grados, eso quiere decir que n es igual a 2, porque es el 2 que va aquí. En la raíz cuadrada no lo escribimos, usualmente no lo hacemos, pero lo voy a dejar ahí de manera explícita para que sepamos que n pues, efectivamente es 2 y es una raíz cuadrada. Bueno, entonces, calculo las raíces cuadradas. Bueno, pero antes, k va a variar desde el inicio 0 hasta n-1. Como n vale 2, pues 2 menos 1 es 1. Entonces, el valor de k solo va a variar desde 0 hasta 1. Ahí ya tenemos entonces que efectivamente tendremos dos raíces. Bien. Pues voy a aplicar directamente esto que tengo aquí arriba. Y voy a indicar para k igual a 0. Eso quiere decir que debo tener la raíz cuadrada del módulo. Porque estoy tomando raíz cuadrada y del módulo que es 1. Cis del argumento phi, que son 0 grados, más 360k. Pero como k vale 0, 360 por 0, pues me devuelve 0. Y todo esto queda dividido entre 2. Entonces, dense cuenta que la primera raíz del número complejo es 1 cis de 0 grados. Y recuerden que 1 cis de 0 grados es el propio 1, que lo acabamos de transformar aquí arriba de forma binómica a forma trigonométrica. Estos. Entonces, ya tenemos la primera raíz. Una de las raíces de 1 es el propio 1. Y aquí la acabamos de encontrar en forma trigonométrica, a partir de las raíces de números complejos. ¿Hasta ahí tienen algún comentario? Vale, pues. A ver, ahora, ¿qué sucede cuando k es igual a 1? Aquí tendría la raíz cuadrada del módulo cis de nuestro argumento, que es 0 más. Ahora acá vale 1, entonces sí van los 360 grados. Todo esto dividido sobre 2. Bien, 0 más 360 grados es 360 entre 2. Exacto, cis de 180 grados.
Y pues aquí tenemos la otra raíz. En este caso, para esta segunda raíz, voy a convertirlo a su forma binómica. Recuerden que este número, para convertirlo a forma binómica, es multiplicar el módulo por el coseno de 180 grados más i veces el seno de 180 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Menos 1. ¿Cuánto vale el seno de 180? Cero por i. Está multiplicando a la parte imaginaria, a la unidad imaginaria. Entonces, 1 por menos 1 más 0i les devuelve menos 1. Que es la otra raíz cuadrada de 1. Entonces, aquí podemos observar cómo efectivamente tenemos directamente que las raíces de números complejos me devuelven los valores de las raíces también para números reales, porque los números reales son parte de los complejos. Entonces, la razón de que cuando calculamos una raíz cuadrada tenemos que ponerle el más menos la raíz se debe a que estamos calculando raíces de números complejos, donde una de las raíces pues vendría siendo cuando no le estoy dando vueltas al argumento, y la otra es cuando le doy una sola vuelta a ese argumento. Y con esto pues tenemos cómo efectivamente la parte de cálculo converge con esto de álgebra. Aunque en cálculo no utilicen los números complejos, implícitamente están ahí con base en estas propiedades que estamos revisando. No las tomamos en cuenta en cálculo como tal, pero sí se encuentran ahí escondidas. ¿Al momento tienen algún comentario? Uh-huh. Ajá. También pasaríamos por k igual a 1, porque estaríamos probando 0, 1, hasta 3 menos 1 sería hasta 2. Aquí nada más probamos 0 y 1, pues porque n es igual a 2. Entonces nada más tomaría estos dos. De hecho, ahora que calculemos las raíces cúbicas, cuartas y quintas de 1, vamos a ver cómo opera esto con una mayor cantidad de números. De valores de k. Mientras tanto, díganme si me puedo pasar a GeoGebra. A ver, ahí tengo una. Ahí estamos. A ver, entonces. Lo voy a hacer un poco más grande. Más o menos por ahí. Y voy a poner aquí en color rojo las dos raíces del número complejo z igual a 1. Recuerden que nos dio
Lo voy a poner como z1 igual a 1, 1 en la parte real y 0 en la parte imaginaria. Entonces, aquí los voy a representar como si fuesen vectores. Estos los voy a poner en color rojo. El número 1, ¿qué pasó? Sí, sí, podríamos decir que es una forma ordenada de expresar el número complejo, aunque en realidad le pueden poner el nombre que quieran. O sea, pudimos ponerle, no sé, W o X o Y o alfa o lo que sea. Para tener orden, pues podemos ponerle el nombre del número con un subíndice para que sepamos cuáles son cada una de las raíces. Aquí pongo, por ejemplo, la segunda raíz del número 1, la segunda raíz compleja de 1, pues nos dio menos 1 más 0i. Entonces, esta la voy a poner para acá. Y estas las voy a poner en color rojo. Ay, pero ya le moví este. Ahí tengo. Bien. ¿Pueden ver bien los números, las raíces z1 y z2? Vale. Ahora, aquí nada más quiero dibujar, bueno, antes de dibujar, lo siguiente. Quiero que observen cómo estas dos raíces son precisamente la raíz positiva, la que está señalando hacia la parte derecha, y la raíz negativa, la que está señalando hacia la parte izquierda. Y es precisamente, está dividiendo los 360 grados en dos, 180 por arriba, 180 por abajo. Entonces, tomen en cuenta eso. Con raíces cuadradas tengo estas dos y los 360 grados los estoy dividiendo entre 2, porque la raíz cuadrada es 2. Entonces, me voy a pasar de vuelta a la pizarra. Ay, ya le di donde no era. Bueno, ahí estoy. Vamos a calcular ahora las raíces cúbicas otra vez de 1, cis de 0 grados. Bien, pues vamos a aplicar otra vez el proceso que acabamos de comentar. En este caso, n es igual a 3 y k debe variar desde 0, 1 hasta 2, porque recuerden que variamos hasta n-1. Como en este caso n es igual a 3, 3 menos 1, pues nos queda 2, y entonces tenemos que variar desde darle 0 vueltas, una vuelta o 2 vueltas de 360 grados. Y entonces aquí voy a poner un poquito de forma un poco más explícita todas las raíces. Entonces tomo para k igual a 0, pues tomo la raíz cúbica de el módulo, cis del argumento 0 grados, que es el que tenemos por acá, más 360 por 0 grados. Todo esto dividido entre n, que ahora es 3. Simplificando, pues esto nos quedaría como 1 cis de este me devuelve 0, este también me devuelve 0 y todo dividido entre 3 pues sería 0 grados. Cuando ustedes calculan la raíz cúbica de 1, pues viene siendo 1.
Y a ver, ahora les pregunto, ¿existe otra raíz cúbica de 1 en los números reales? Cuando les dicen en cálculo, por ejemplo, calcula la raíz cúbica de 1, dan el valor de 1. ¿Existe alguna otra que puedan mencionar? No, porque 0 no es 1. Raíz cúbica de 1. Pues solo conocemos esa, ¿no? 1. Ahora, para acá igual a 1. Entonces, es la raíz cúbica de 1, cis de 0 grados, más 360 por 1 grados entre 3. Bien, aquí ya tengo un ángulo diferente de 0. Sería 0 más 360 por 1, es decir, 360 entre 3 me devuelve 120 grados. Entonces, aquí ya tenemos un número complejo que no está sobre el eje real, porque 0 grados es la parte positiva, 180 grados es la parte negativa del eje real. Aquí ya tengo 120 grados, se encuentra fuera del eje real. Entonces, la razón de que 1 solo tiene como raíz cúbica a él mismo es porque las otras dos son complejas. En realidad tiene 3 raíces cúbicas, una real, que sería esta, y 2 complejas, que serían cis de 120 grados y la siguiente raíz que es para acá igual a 2, la raíz. Exacto. En este caso tengo la raíz de cis, la raíz de 1 cis de 0 grados más 360 por 2 entre 3. Y entonces aquí tendría 240 grados. Porque estaría dividiendo 360 entre 3, pues son 120. Y lo puedo multiplicar por 2. 120 por 2 son 240. Y entonces aquí ya encontramos cuáles son las raíces cúbicas. Las 3 raíces cúbicas de 1. Sí lo podemos hacer, pero también lo podemos dejar expresado aquí. De hecho, eso lo voy a hacer en GeoGebra para que pueda expresar bien el número complejo en el plano real que maneja GeoGebra y pues así no haya ningún problema de representación. Entonces les pregunto, ¿me puedo pasar a GeoGebra? Vale. A ver, pues ahí estoy de nuevo en GeoGebra. Ahora, voy a poner las nuevas raíces de estos, del número complejo 1. Aquí le voy a poner x. Le voy a poner x1 a la primera raíz del número complejo, la primera raíz cúbica, que de todos modos nos dio 1, 0. Voy a ocultar estas dos. Y a esta le voy a poner un color azul. Voy a nombrar a x2 como la segunda raíz del número complejo, que nos dio cis de 120. Entonces, como parte real sería el coseno de 120 y como parte imaginaria es el seno de 120. Y entonces aquí tengo a x2.
La I nada más me está indicando la segunda componente. Aquí al momento solo me indica eso, la segunda componente. Y ahora x3 nos dio cis de 240 grados, es decir, coseno de 240 y seno de 240. Y aquí tengo las tres raíces de números complejos. Observen que ahora, a diferencia de las raíces cuadradas me dividían los 360 grados entre 2. Ahora las raíces cúbicas me dividen los 360 grados entre 3. Y aquí sí ya puedo dibujar. En este caso, como el módulo es 1, aquí las raíces cuadradas y cúbicas al momento van a estar contenidas en una circunferencia de radio 1, porque el módulo de 1 es 1 precisamente. Recuerden que el módulo lo calculamos como la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y eso en esencia es calcular el radio de una circunferencia. Entonces, cada vez que calculamos módulos, lo que en realidad estamos haciendo es calculando un radio de una circunferencia. De hecho, por eso le pongo R, porque es el radio de una circunferencia. En este caso, solo para este caso, para el número 1, observen cómo las raíces cuadradas también están contenidas dentro de esta circunferencia de radio 1. Y si yo calculo las raíces cuartas y las raíces quintas, pues también van a estar aquí contenidas. Exacto. Exactamente. Así es como calculamos las raíces de números complejos. Tomamos el círculo unitario, que sabemos que mide 360 grados, y dependiendo de la raíz que estemos calculando, lo dividimos entre 2 si es cuadrada, entre 3 si es cúbica, entre 4 si es cuarta, entre 5 si es quinta. El n-1 nada más me indica como tal el número de vueltas, entonces en esencia sería la circunferencia completa. Ajá. 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 Es que ahí sucede lo siguiente. Me voy a pasar a la pizarra. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a lo que comprendí en este momento, pues podemos tener también el número z igual a menos 1
y entonces en este caso el módulo de z pues también nos devolvería 1. En realidad el signo, para saber cuál es diferente, nos lo da el ángulo phi, porque si yo tengo z igual a menos 1, como se encuentra en la parte izquierda del eje real, en la parte izquierda tendría cis de 180 grados. Y es precisamente el ángulo el que me está indicando el signo. Y para el otro caso, en este caso z igual a 1, como está en la parte positiva, entonces este signo me lo designa, o bueno, me lo indica directamente el ángulo de 0 grados. Entonces ahí no importa que con el módulo el signo se pierda. El ángulo es el que me lo dice directamente. ¿Qué pasó? Entre el tercer y cuarto cuadrante. Ah, es que ahí vendría lo siguiente. Voy a quitar esta parte. Si estamos ahora sobre el eje imaginario, los números que pintaríamos serían estos. Aquí estaría la unidad imaginaria i, y para abajo estaría la unidad imaginaria menos i. Bueno, el número imaginario menos i. Entonces, si yo tengo z igual a i, cuando calculan el módulo sería parte real 0, parte imaginaria 1 al cuadrado. Entonces lo tendría como 1 cis del ángulo que se forma aquí. Es decir, la parte positiva del eje Y forma 90 grados con el eje real. Y si yo considero z igual a menos i, entonces nuevamente calculo el módulo. 0 parte real menos 1 como parte imaginaria elevado al cuadrado. Porque me devuelve 1, le tomo la raíz y sigue siendo 1. Cis, ahora todo lo que recorro aquí son 3 veces 90 grados, porque hay 90 grados aquí, 90 aquí y 90 aquí. Entonces 90 por 3, 270, y aquí ya tenemos las ubicaciones de los números 1, menos 1, y menos i. Cuando es un número real puro, si es positivo, su ángulo son 0 grados. Si es negativo, su ángulo son 180. Cuando tengo un número imaginario puro, con parte real positiva, su ángulo son 90 grados. Con parte real con parte imaginaria positiva, su ángulo son 90 grados. Con parte imaginaria negativa, su ángulo son 270 grados. Más bien de las vueltas desde 0 hasta n-1. Eso sería lo último que sumamos. Vamos a calcular las raíces cuartas. Yo creo que esas van a ser las últimas que vamos a calcular. Y vamos a dejar planteado un problema para comenzarlo la próxima sesión, ya utilizando operaciones con números complejos. Entonces, vamos a calcular esas raíces cuartas del número 1 y vamos a ver que van a estar involucrados precisamente estos dos números, i y menos i. Entonces, nada más rápidamente, para que también lo veamos en GeoGebra, en esto último que nos queda.
Queremos calcular ahora la raíz cuarta de 1 cis de 0. ¿Qué pasó? Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Sí, de hecho eso es correcto, porque precisamente el número tiene una partecita que es real, que influye en cierta forma dentro de la ecuación, y el resto vendría siendo imaginario. De hecho, ese planteamiento de que cuando el ángulo es diferente está fuera del eje real o del eje imaginario, es lo que se toma en consideración en los fenómenos cuánticos, porque es cuando nos dice cuando una partícula se encuentra en el estado superpuesto. Es lo del gato de Schrödinger. ¿Qué tanto del porcentaje del gato está muerto y qué tanto está vivo al mismo tiempo? Y es precisamente eso, porque no nos encontramos sobre el eje vivo ni sobre el eje muerto, sino en un punto intermedio. Y entonces hay un peso, un porcentaje para la componente vivo y un peso, un porcentaje para la componente muerto. Y sí, sí es correcto ese razonamiento. Es precisamente lo que sucede en la mecánica cuántica. De nada. Bueno, calculemos este rápidamente. A ver, en este caso n es igual a 4 y entonces k debe ir desde 0, 1, 2 hasta 3. Y pues calculo. Para k igual a 0. Aquí ya voy a poner directamente la raíz cuarta del módulo, que es 1 cis de 0 grados. Este vendría siendo el primer ángulo. Porque recuerden que sería sumar este más 0 veces 360. Para k igual a 1, entonces tendría cis de 0 grados más una vuelta de 360 grados entre 4. Porque pues ahora la raíz es 4. ¿Cuánto les devolvería este ángulo? 90 exactamente. Entonces este lo voy a poner aquí como 90 grados. Para k igual a 2, entonces tendría 1 cis de 0 grados más 2 vueltas de 360 grados, es decir, 720 grados. Todo esto entre 4. 720 entre 4 son 180.
Exactamente. Entonces, en este caso, para acá igual a 3, me queda 1 cis de, aquí ya lo voy a poner directamente, 270 grados. Entonces, observen cómo en las raíces cuartas aparecen precisamente los dos números imaginarios que comenté acá arriba, y menos i, cis de 90 y cis de 270 grados. Pues entonces, aquí ya tenemos cómo encontrar raíces cuartas de un número complejo. Y esto sucede lo mismo para las raíces quintas, sextas, séptimas, octavas, etcétera, ¿sí? Es exactamente el mismo proceso. Ahora, aquí lo hice en 1, pues porque me va a dar todo en un círculo unitario. Si yo le cambio este módulo, pues obviamente la magnitud va a cambiar y el radio de la circunferencia donde van a estar contenidas las raíces del número complejo, pues van a ser diferentes, ¿sí? Más bien de la raíz cuarta de 2. Porque como estamos calculando raíces cuartas, este sería el radio de la circunferencia que contiene a todas las raíces. Aquí, como la raíz cuarta de 1 sigue siendo 1, pues por eso es que no se altera. Pero ya cambiando el módulo, tendríamos la raíz enésima de lo que nos estén dando como el radio, como el módulo, ¿sí? A ver, me voy a pasar a GeoGebra, ya para terminar con esto. Entonces, por último, pues dibujo lo que serían ahora las raíces cuartas. Voy a ocultar las raíces cuadradas, las cúbicas, y voy a poner las raíces cuartas. En este caso entonces nos dio, voy a poner los números como y1. La primera raíz cuarta, sí, exactamente. Este primero pues es precisamente 1, 0. Es la primera raíz que está sobre el eje real. La segunda raíz nos dio 0 más i, que en este caso está sobre el eje imaginario. La tercera raíz nos dio menos 1 más 0i, que está en la parte negativa del eje real. Y la última raíz nos dio 0 menos i, que en este caso se encuentra en la parte negativa del eje imaginario. Entonces, estos pues les voy a cambiar su respectivo color. Les voy a poner como un color verde. Ahí tengo el primero. Ay, no es cierto. Segundo. Tercero. Y cuarto. Y entonces aquí ya tenemos las raíces cuartas del número complejo 1 o cis de 0 grados. Tengo las raíces cúbicas. Ay, pero no sé por qué se me desajustan. Ahí están raíces cúbicas. Y tengo las raíces cuadradas. Ahí se ven encimadas, pues precisamente por la geometría de la situación. Si yo quisiese las raíces quintas, entonces la circunferencia la dividiría entre 5. Si yo quisiese raíces sextas, la circunferencia la dividiría entre 6. Y así sucesivamente. Eso es lo que va a estar pasando continuamente con las raíces de los números complejos.